ubicada en el centro de la bahía de San Francisco, una antigua fortificación y prisión militar que a partir de 1934 se convertiría en la peor pesadilla de los criminales en Estados Unidos, quienes simplemente la conocieron como La Roca. En los años 30, la isla de Alcatraz era la prisión más segura del mundo. No solo eran las barras de hierro forjadas en las celdas, ni las infranqueables torres de vigilancia apostadas por toda la isla. Tampoco el reglamento estricto de la penitenciaría, mucho menos la docena de inspecciones diarias que se realizaban cada par de horas. Lo que hacía La Roca verdaderamente a prueba de escapes eran las barreras naturales que rodeaban la isla. Las fuertes corrientes oceánicas, las aguas heladas atestadas de tiburones y la espesa niebla que en ciertas horas hacía imperceptible las costas de San Francisco, que tan solo se encontraban a 2 kilómetros de distancia. Ahora es fácil imaginarse por qué los criminales más peligrosos de Estados Unidos encontraron en Alcatraz una fortaleza perfecta capaz de contener toda su violencia. Personalidades como Al Capone, Machine Gun Kelly o Robert Stroud el Hombre Pájaro compartieron celdas en aquel infierno sobre la tierra. No obstante, sabemos muy bien que en ocasiones el ingenio criminal no conoce límites, y en el caso de La Roca no sería la excepción. A lo largo de 29 años, Alcatraz sufrió 14 intentos de fuga. Más de 36 hombres intentaron huir de la isla, pero solo 5 lograron lo imposible. Esta es la historia de los 5 hombres que burlaron su destino y escaparon de la prisión más segura del mundo. Hoy seremos testigos del escape de Alcatraz. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Noche Paranormal. Estamos en un episodio más, el episodio 2 de la temporada 2. Estoy como cada semana con mi compañero y amigo Armando Arellano. ¿Cómo estás, Armando? Hola, Ari. Hola, amigos. Muy contentos de traerles este programa nuevamente a ustedes. La verdad estoy emocionado por este nuevo episodio. Así es. Y bueno, la verdad es que es un tema bastante interesante. Así es, amigos. De hecho, este episodio nos lo habían sugerido desde la temporada 1. Entonces, bueno, queremos que vean que estamos escuchando todas las sugerencias que nos envían. Recuerden, ahí en la caja de comentarios todo lo leemos. Y bueno, pues realmente estos episodios los hacemos con las sugerencias que ustedes nos dan. Hacemos la investigación y bueno, pues les traemos hoy este podcast dedicado a Alcatraz, a la fuga de Alcatraz. Vamos a ver, es un tema bastante interesante, ¿no? Muy interesante. Así es, a veces se cree, o más bien se ha quedado en el imaginario popular esta fortaleza, ¿no? Esta prisión como un mito, ¿no? Como algo quizá que se ha quedado ahí en la cultura, ¿no? En la historia de Estados Unidos. Y que muchos de los criminales más poderosos, de llamarlos de esta manera, pues ha sido parte de su morada, ¿no? Sí. Una prisión bastante custodiada, bastante difícil de salir de ella, ¿no? Y vamos a contar la historia de estos hombres que fueron capaces de burlar todo lo que es esta seguridad para escapar de la misma. Sí, hoy vamos a aprender demasiado. Y bueno, obviamente el programa de hoy es traído a ustedes por nuestros patrocinadores: Zombie Gotcha Airsoft, calle 40 Norte y 18 Oriente, zona alta de la Plaza Comercial El Campanario, así como El Barrilito, Plaza Comercial El Campanario, local A19. Gracias a ellos y a ustedes, por supuesto, pues este programa se puede realizar. ¿Y qué les parece si comenzamos? Adelante. Pese a contar con una larga historia como fortaleza y prisión militar, la isla de Alcatraz fue remodelada a principios de los años 30 para dar cabida a los criminales más peligrosos de los Estados Unidos y a los prisioneros que habían tenido intentos de escapes previos en otras penitenciarías. Finalmente, en 1934, Alcatraz recibiría a sus primeros 137 inquilinos, en su mayoría ladrones de bancos y asesinos. En poco tiempo, la isla se convirtió en la prisión más segura de la Unión Americana. Las estrictas reglas y las medidas de seguridad dentro del complejo, aunado a las barreras naturales, hacían casi imposible que alguien siquiera pensara en escapar. Por si esto fuera poco, entre 1936 y 1939 se añadieron a la penitenciaría algunas medidas de seguridad adicionales, como detectores de metales, rejillas a prueba de escapes y celdas de aislamiento. Estamos hablando de que realmente es una prisión
sumamente custodiada, muy difícil acceso incluso para quienes llegaban como inquilinos nuevos, llamarlos de esta manera, ¿no? Así es, sí. O prisioneros nuevos. Y bueno, tan difícil el acceso como pues también pensarse que cualquier persona podría escapar de un lugar tan arraigado, tan sujeto, tan custodiado y tan lejos. Así es, y que bueno, desde siempre fue utilizado como una prisión, una fortaleza. Era la parte aislada, ¿no? Digamos, de San Francisco. Ahí siempre se utilizó para encerrar o criminales o defender la bahía, este tipo de cosas. Y vemos que se va convirtiendo en un punto muy importante, una fortificación realmente muy importante para esa zona, ¿no? De Estados Unidos. Sí. Y bueno, obviamente en algún punto la dirección de penitenciaría se da cuenta que esto podría funcionar como una prisión excelsa, ¿no? Esta prisión impenetrable, de ¿no? máxima De alguna forma. seguridad. Sí, claro. Sí, y realmente, pues bueno, es cuando empieza esta historia, se empieza a formar esta historia de Alcatraz, ¿no? Bueno, obviamente, por todo lo que habíamos dicho y las medidas de seguridad, los criminales más famosos de la época rebautizaron a la penitenciaría de Alcatraz como La Roca, el lugar inquebrantable que los atemorizaba en sus peores pesadillas. La Roca era una prisión tan segura que rápidamente se autorizaron proyectos para erigir bloques de apartamentos en zonas libres de la isla, con el propósito de ser habitadas por los altos funcionarios que trabajaban en la penitenciaría. Y obviamente algunas decenas de policías, ¿no? Que cuidaban ahí, que no eran parte esencial, pero que bueno, realmente era necesario tenerlos cerca, ¿no? De ahí nuevamente el catálogo de llamarlo como prisión de máxima seguridad, el crear que sus propios custodios habitaran cerca de las prisiones, sí, de la prisión, para que no existiera ese desembarque, para que de alguna manera existiese pues contrabando, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Que bueno, al final vamos a ver que los ferries de transporte de personal se volvieron necesarios, pero no eran tan seguido como podríamos pensarlo para el funcionamiento de una isla de 7 hectáreas como lo era Alcatraz, ¿no? Bueno, cerca de 80 familias llegaron a habitar la isla, obviamente las familias de pues las personas que estaban ahí, ¿no? Los custodios que bien lo mencionas, ¿no? Bueno, obviamente a tan solo unos metros estaban los criminales más peligrosos del mundo. Y esto es interesante, ¿no? Los contrastes que hay entre un mundo y el otro, ¿no? Sí. Bueno, no obstante, las adversas y despiadadas condiciones de la vida en Alcatraz hicieron que algunos presos intentaran escapar o prefirieran morir en el intento. Durante la vida activa de la prisión se llevaron a cabo 14 intentos de fuga. 36 hombres intentaron huir de la isla. La mayoría no se acercaron ni al perímetro de la prisión. 7 hombres murieron dentro del complejo y 2, con mayor éxito, murieron ahogados en la costa. Sin embargo, y de forma inaudita, 5 de esos desesperados hombres lograron la gran proeza y demostraron que La Roca no era un lugar inquebrantable para sus brillantes mentes criminales. Y obviamente habíamos comentado que estuvieron grandes personalidades, ¿no? En La Roca. Estaba Al Capone, también estaba Machine Gun Kelly, Birdman, que es bueno, el hombre pájaro de Alcatraz, sí, que también tiene una historia bastante interesante, demasiado violento el hombre. Pasó casi toda su vida encerrado, ¿no? En la cárcel, un poco al estilo de otros criminales que hemos visto, ¿no? Inclusive también otro personaje importante era Alvin Espantoso Karpis, que él enseñó a tocar la guitarra a Manson. Se llegaron a encontrar en una penitenciaría, obviamente después de Alcatraz, y pues bueno, este personaje le enseñaría a tocar la guitarra a Charles Manson, ¿no? Entonces, como dato curioso. Exactamente, el dato curioso de La Noche Paranormal, el del día de hoy. Y pues realmente ahí vemos cómo todos los caminos llevan a Manson, ¿no? De alguna forma. Sí. Por eso es tan reputado este criminal. Bueno, la primera fuga exitosa de Alcatraz se llevó a cabo en 1937. Los protagonistas fueron el ladrón de bancos Ralph Rowe y el secuestrador y ladrón de bancos Ted Cole. Ambos habían sido atrapados y condenados en Oklahoma, en donde habían intentado escapar en repetidas ocasiones de distintas penitenciarías, por lo que finalmente fueron trasladados en 1936 a La Roca.
Tan solo unos años les bastó a estos ingeniosos criminales para elaborar un plan que les permitiera fugarse de la isla, y con ello poner en duda la reputación de la prisión más segura de Estados Unidos. Todo empezó al poco tiempo de su ingreso a La Roca. En pocos días realizaron una exhaustiva revisión a la prisión para determinar los puntos débiles que podrían utilizar a su favor. Llegaron a la conclusión de que una ventana con barrotes ubicada en el taller de reparación de neumáticos en la prisión era el punto desde el cual, utilizando su ingenio y las herramientas adecuadas, podían acceder fácilmente al perímetro de la isla. Una vez allí, tendrían que improvisar flotadores para nadar hasta la costa. Y vemos que aquí aparecen los primeros intentos acerca no solo de fugarse de la isla, ¿no? Que bueno, obviamente creo que todos los prisioneros que llegaban ahí lo soñaban, ¿no? Sino intentos ya reales, ¿no? Formales, ¿no? Empezaron a analizar todo lo que había en la isla, cómo funcionaba exactamente, y lo más importante es que se dan cuenta que La Roca tan solo se encuentra a unos kilómetros de Bahía, está rodeada de algunas otras islas, ¿no? La isla Ángel, está la península de San Francisco, todo esto, ¿no? Y bueno, se dan cuenta que no es tan imposible escapar de la Roca. Sí, que bueno, al darse cuenta de eso, nos damos cuenta nosotros, pues de que en primera instancia es más complicado el salir de una prisión, y bueno, ya cuando conllevas esta acción, ¿qué sucede después? El escapar de la isla. Sí. Entonces realmente, como bien lo dices, ¿no? El lugar no es tan alejado, son 2 kilómetros creo. Sí. La verdad es que, bueno, las condiciones también son una imposibilidad, porque las aguas están llenas de tiburones también. Sí, exactamente, y de hecho vamos a contar ahí otro dato curioso más adelante acerca de estos tiburones que rondeaban la isla, que de hecho eran tiburones blancos. Blancos, ¿no? Bueno, y también algo importante es las bajas temperaturas, ¿no? Sabemos que esas aguas son bastante gélidas, y pues de alguna manera tienes el escapar de tiburones y aparte ir contracorriente en una marea bastante helada. Sí. Y obviamente, valga la redundancia, nuevamente contra marea, ¿no? Sí, pero aparte no solo es el hecho de escapar de Alcatraz, ¿no? De La Roca como tal. Hay que escapar primero de la prisión. Que está dentro de Alcatraz, después burlar el perímetro y después están las barreras naturales, ¿no? Lo cual hacían imposible la hazaña, ¿no? Bueno, los meses previos a la fuga consiguieron empleo en el mencionado taller de reparación de neumáticos, y utilizando una pequeña sierra que se les proporcionaba para realizar su trabajo, comenzaron a desgastar lentamente los barrotes de la ventana que daba hacia el exterior del complejo. En el proceso utilizaron una mezcla de grasa y betún para ocultar el desgaste. Tras varios meses de trabajo lograron debilitar los barrotes, lo suficiente para arrancarlos de su sitio. Entonces, utilizando el material de las llantas que reparaban, improvisaron unos rudimentarios flotadores reforzados con botes vacíos de combustible, empacaron todo y lo arrojaron por la ventana hasta unos arbustos cercanos. Luego de sobreponer los barrotes nuevamente y fijarlos con la grasa y el betún, se dispusieron a esperar unos días en los cuales estudiaron atentamente el clima de la bahía, tratando de anticipar las mejores condiciones para su escape. Finalmente llegaría el día. Era un 16 de diciembre de 1937. Aquella tarde, una densa niebla cubría la mayor parte de la bahía de San Francisco, lo cual obviamente dificultaba la visión de las torres de vigilancia y proporcionaba un marco inmejorable para el escape de ambos convictos. Tras el recuento de prisioneros de las 12:50 de la tarde, Ted Cole y Ralph Rowe se dirigieron al taller de reparación de neumáticos, tomaron una llave inglesa, arrancaron los barrotes y saltaron por la ventana hacia el exterior de la prisión. Llegaron a la puerta de una valla de alambre y forzaron la cerradura con la llave inglesa que llevaban consigo. Tras esto, descendieron unos 6 metros hasta la costa. Allí, de forma que continúa siendo una incógnita todavía para la policía, eliminaron su rastro para que a la postre los perros guardianes no pudieran determinar el punto exacto de su entrada al agua. Finalmente, se colocaron los flotadores improvisados y se arrojaron al agua intentando llegar a la costa. Todo bajo la protección de aquella neblina que dificultaba la visión. Para el recuento de la 1:30 de la tarde,
los prisioneros ya se habían marchado. Tan solo les tomó 40 minutos y algunos meses de trabajo e ingenio para completar su escape de la prisión más segura del mundo. Los intentos de la policía de la penitenciaría, en conjunto con la Guardia Costera de San Francisco y el FBI, por encontrar a los dos criminales, fueron infructuosos y jamás fueron atrapados nuevamente. Claro, o sea, de alguna manera burlaron toda la seguridad que existía ya en esta prisión. Y aparte, bueno, fueron meses de preparación, de búsqueda para ver el cómo escapar de la isla incluso. Sí. Era impensable, ¿no? Sí, las condiciones climáticas a favor, que realmente jugar o tratar de predecir los cambios climáticos, pues es bastante imposible, ¿no? El hecho de decir, bueno, si hoy hay marea fuerte, quizás mañana no. Entonces llevaron un régimen estudio acerca pues de las condiciones, de cómo iba cambiando el clima, cómo iba cambiando el oleaje, cómo iba cambiando pues la niebla, la neblina, lo que es pues el agua gélida, y armaron un escape tan grandioso que bueno, que es imposible el hecho de aceptarlo o de creerlo, sí, que se hayan salido con la suya. Sí, de hecho el FBI meses posteriores, como siempre, ¿no? Nunca aceptaron que se habían escapado, dijeron que probablemente se habían ahogado, aunque no había ninguna prueba de eso, y pues los dieron como, más bien no le tomaron importancia, ¿no? Dijeron, ok, se escaparon, pero murieron. Entonces, pues bueno, igual, más bien los dejaron de buscar, aunque es cierto que algunos meses después aparecieron algunos reportes de ellos en Oklahoma, inclusive aseguraban que todavía continuaban activos, ¿no? En su vida criminal, obviamente asaltando bancos y todo esto. Y el San Francisco Chronicle, el mismo que publicó las cartas del Zodiaco, de hecho publicó un artículo muy detallado, no se sabe de dónde sacaron esta información, probablemente pues un informante por ahí se las haya vendido, pero en un artículo muy detallado, de hecho, ahí escribían, o más bien contaban acerca de que estos dos individuos se encontraban en Sudamérica, en alguna parte de Sudamérica, y esto es bastante importante. Y más adelante van a saber por qué. En la siguiente fuga vamos a contar esto. Pero bueno, es un dato súper importante. Sí, así es. Bueno, pese a la fuga exitosa de Cole y Rowe, la policía y el FBI decidieron no prestarle tanta importancia al asunto. Al final, sin ninguna prueba contundente, las autoridades dieron por muertos a los dos criminales. Y bueno, el asunto quedaría prácticamente sepultado y olvidado. Tendrían que pasar 25 años para que la seguridad de la roca fuera vulnerada nuevamente. Esta vez la fuga sería tan contundente que sentaría las bases para la clausura de la penitenciaría, que se llevaría a cabo tan solo un año después de la fuga que vamos a contar. En 1960 llegaría a la prisión de Alcatraz un peligroso atracador de bancos. Su nombre era Frank Morris. Un hombre que desde los 13 años había entrado y salido de varias prisiones a lo largo de Estados Unidos. Pero Frank distaba mucho de ser el criminal promedio de bajo intelecto, pues según los estudios realizados por la policía tras su captura, Frank poseía una privilegiada mente con un coeficiente intelectual mucho mayor a la media, muy por arriba de todos los demás presos. Una vez en Alcatraz, Frank se reencontró con un antiguo camarada criminal que tenía predilección por el robo de autos. Su nombre era Allen West. Por último, a finales de 1960, serían trasladados otros dos reos desde una prisión en Atlanta. Se trataba de los hermanos John y Clarence Anglin, que los tenemos precisamente aquí, John, Clarence y Frank Morris. Y de hecho están viendo sus fotos en este momento. Bueno, ellos obviamente eran unos famosos asaltantes de bancos que en poco tiempo se habían convertido en un auténtico dolor de cabeza para la policía hasta su eventual captura. Así, estos últimos, junto con Frank Morris y Allen West, comenzarían a planear la fuga más espectacular de la que se haya tenido registro. Tanto que hasta la fecha se continúan escribiendo libros y filmando películas de su tan increíble e imposible hazaña. Bueno, pues resulta que mientras John y Clarence Anglin se encontraban recluidos en Atlanta, habían planeado escapar en reiteradas ocasiones,
y en muchas de ellas estuvieron a nada de lograr su cometido. Y de hecho ellos tenían otro hermano que se llamaba Alfred. Bueno, los tres de hecho pues atracaban los bancos, ¿no? Se complementaban muy bien, sí, ¿no? Al ser familia y todo esto. Pero bueno, cuando fueron atrapados, digamos que los apartaron, ¿no? Dejaron a John y a Clarence en una penitenciaría, y después a Robert lo mandaron, perdón, a Alfred lo mandaron a otra penitenciaría. Sí. Esto es bastante importante porque cuando se logra la fuga, que vamos a contar, uno de las personas que dice que saben dónde están estos personajes, pues es Alfred. Sí. Y curiosamente moriría poco tiempo después, ¿no? Entonces hay teorías que aseguran que, bueno, en realidad pues lo mataron las personas del FBI, ¿no? Sí, que es curioso porque, bueno, él es el que no escapa. Uh-huh. Y es ejecutado quizás un año antes, creo que es un año antes, sí, de cumplir su sentencia y salir bajo bajo sí, arraigo judicial, ¿no? Sí, ya no había tanto problema. Y de alguna manera él intenta escapar también, supuestamente. Sí, como libertad condicional. Una libertad condicional. Él intenta escapar y desafortunadamente lo atrapan y lo ejecutan, ¿no? Sí, que de hecho, bueno, ahí hay bastantes, podemos decir... Incoherencias en los reportes policíacos, ¿no? Al principio se dijo que había muerto electrocutado, que había agarrado un cable cuando intentaba fugarse. También la versión era bastante inverosímil, ¿no? ¿Por qué se iba a fugar cuando estaba nada de salir, ¿no? Sí, realmente. O sea, ya pasó un lapso gigantesco de condena, sí, para que pues no pudiera esperar un año más, trata de escapar. Uh-huh. Y supuestamente lo capturan y es ejecutado. Sí, exactamente. Bueno, pues bueno, ya después de este paréntesis del hermano Alfred, que bueno, vamos a ver más adelante que sí es bastante importante en la historia. Bueno, apenas pisaron la prisión de Alcatraz, los hermanos Anglin, junto con Morris y West, comenzaron a idear una forma para escapar de la isla o morir en el intento. Fueron cerca de 15 meses de planificación los que tardaron los 4 individuos en alistar los materiales que necesitarían para su escape. El comienzo fue simple. Tras unos meses de observación, los presos descubrieron que detrás de la reja de ventilación que cada uno tenía en sus respectivas celdas, se encontraba un gran pasillo de servicios sin vigilancia, por el cual corrían las tuberías de agua, luz y otros servicios. Con el tiempo y el clima salado de la bahía, las tuberías de agua se habían picado y comenzaron a impregnar de humedad las paredes del sector de celdas, donde curiosamente estaban los 4 individuos recluidos. Por lo que llegaron a la conclusión de que si podían conseguir las herramientas necesarias para agrandar el boquete de ventilación de sus celdas, la pared cedería sin tanto esfuerzo, obviamente debido a la humedad acumulada, y de esa forma podrían acceder libremente al pasillo de servicios, y luego buscar una forma de salir del edificio. Así que se dieron a la tarea de recolectar las herramientas necesarias para ampliar los orificios. En pocos días lograron, y exactamente lo que hablamos mucho es el contrabando que se da en las prisiones, ¿no? Herramientas, pintura, obviamente drogas, sí, alcohol, todo este tipo de contrabando que existe hoy en día también en las prisiones, ¿no? Sí, que es muy común. Es muy importante para esta fuga. Sí, o sea, realmente es prácticamente todo eso lleva a un consecuente, ¿no? Todo lo que es el contrabando. Sí. Precisamente, pues eso utilizado para las grandes fugas, no solamente en prisiones de alta seguridad, también lo hemos visto en las prisiones pues locatarias o en alguna otra prisión sin especificar, pero sabemos que el contrabando es bastante importante para este tipo de cuestiones. Sí, inclusive hasta digamos que permitido y regulado, ¿no? En sí, está regulado. Ocasiones, ¿no? Bueno, en pocos días consiguieron unas pequeñas sierras viejas y gracias al ingenio de los hermanos Anglin, quienes desde pequeño y pese a carecer de estudios básicos, se habían destacado por ser unos genios de la improvisación y la mecánica. Así, lograron ensamblar un rudimentario taladro a partir del motor de una aspiradora rota. El primer paso fue aflojar las rejillas de ventilación de sus celdas para desprenderlas en su totalidad. Posteriormente, se encargaron de realizar orificios minuciosamente espaciados alrededor del boquete para que esta parte de la pared cediera y se ensanchara hasta un tamaño adecuado para deslizarse a través de él.
Y obviamente esto lo habían hecho para no tener la necesidad de martillar la pared. Y obviamente esto hubiera generado más ruido, ¿no? Y seguramente pues, los hubieran atrapado, ¿no? La tarea no fue nada sencilla, dado que solo podían trabajar con el taladro improvisado durante 1 hora, en la cual, cerca de la noche, o antes de dormir más bien, los guardias usaban los altavoces para emitir música a todo el complejo, que de hecho se le llamaba la hora de la música, ¿no? Ponían estaciones de radio, bueno, ahí iban cambiando como que el estilo, ¿no? Pero era algo necesario, ¿no? También para mantener tranquilos el ambiente de la prisión, ¿no? Que ya de por sí era demasiado dura. Que incluso se habla de que uno de ellos poseía un acordeón. Exactamente, esto lo vamos a comentar un poco más adelante, pero sí, es parte importante la música, digamos, de la prisión. Para apaciguar a la gente que se encuentra. Exactamente, ¿no? Sí, de alguna manera tratarlos de mantenerlos a raya, porque bueno, son gente peligrosa. Estamos hablando de que pues, es la gente más peligrosa de todo un país o extranjeros, y de alguna manera tienes que controlar pues a estas personas, ¿no? Que han sido asesinos, secuestradores, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Tienes que mantenerlos a raya, debes de controlarlos para que pues precisamente evitar todas estas circunstancias, ¿no? Sí. Tratar de escapar o pensar cosas que pues para ellos no deberían de pensar. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, es una forma de canalizar toda esta pues violencia y energía y todo lo que conlleva, ¿no? Estar en una prisión. Bueno, trabajando en turnos, luego de unos meses y usando cucharas de metal robadas del comedor para rascar y acelerar el procedimiento, lograron acceder al pasillo de servicios y subir algunos pisos hasta donde se encontraba un pequeño espacio que usaron como taller clandestino para continuar los preparativos de la fuga por las noches. Mientras tanto, elaboraron unas rejillas falsas hechas de cartón, cajas de cigarrillos y otros materiales que pintaron de forma tan realista que era imposible distinguir que se trataba de una falsificación. Sí, realmente aquí todo el apoyo artesanal que se les brindaba, sí. Las pinturas, etcétera, los instrumentos que ocupaban para sus manualidades, pues fueron bastante útiles, ¿no? Sí, claro. Y bueno, que es muy complicado incluso para cualquier persona el dar ese realismo para crear estas estructuras falsas. Sí, estas ilusiones de que son auténticas. Estamos hablando de que son personas bastante inteligentes, bastante ágiles y creativos, ¿no? Uh-huh. Con una paciencia bastante, obviamente, tenían todo el tiempo del mundo, ¿no? En ese lugar, pues la paciencia es lo de menos, ¿no? Claro. Pero llegar al grado en el que fuera tan similar a lo real, pues quiere decir que son personas con meticulosas, con esa técnica para realizar esa habilidad para crear estos efectos visuales, porque al final y al cabo son efectos visuales. Sí, exactamente. Bueno, el próximo paso era encontrar una forma de salir a la azotea de la prisión para posteriormente descender hasta el perímetro del complejo. Y no tardaron en encontrar un viejo ducto de ventilación que por alguna extraña razón no se encontraba sellado como todos los demás. Hasta eso tenían suerte, ¿no? Sí. Bueno, prácticamente su salida del complejo ya estaba asegurada, pero ahora tenían que pensar en lo que harían después de salir del edificio y llegar a la orilla del océano. Para lo cual, Frank Morris sugirió a West y a los Anglin elaborar balsas, flotadores y remos para hacer más fácil su ida, pues consideraba que lanzarse al agua en esas condiciones, con las temperaturas tan bajas del océano, sumado a los posibles ataques de tiburones y a las violentas corrientes oceánicas, sería un auténtico suicidio. Y obviamente, también hablando respecto a los tiburones, hay una anécdota que inclusive cuentan algunos custodios de la isla de Alcatraz, donde ellos alimentaban a los tiburones, ¿no? Cuando los prisioneros estaban como que en su hora libre, ¿no? Cuando podían verlos, ¿no? Entonces ellos lanzaban carne y este tipo de cosas para que se juntaran ahí los tiburones, y tenían uno que parecía que era el más agresivo porque se comía a los otros tiburones, que se llamaba Bruce. Sí, de alguna manera pues los custodios hacen ver lo que les espera, ¿no? Si es que tratan de escapar. Sí. Es una manera psicológica de avisarles. Sí. Que hay más allá si llegan a escapar de los muros, ¿no? O sea, realmente
¿Qué sigue después? Bueno, ahí les ponen la muestra, cientos de tiburones, y son gente que, bueno, los alimentan precisamente para que vean la reacción de qué peligro todavía hay más allá, sí, si es que llegan a escapar. Inclusive si tenían los ánimos para realizar o para estar planeando una fuga, pues seguramente con esto se les quitaba, ¿no? Sí. Era una forma como también, bien lo dices, un ataque psicológico, ¿no? Una advertencia. Una advertencia. Bueno. Ok, bueno. Prácticamente, como lo habíamos comentado, pues su salida ya estaba asegurada y completa. Así que, después de esto, de esta forma y acatando las sugerencias que les había hecho obviamente Frank Morris acerca de elaborar las balsas, los flotadores y los remos, los 4 convictos comenzaron a robar los impermeables de sus compañeros de prisión. Lograron recolectar cerca de 52 impermeables que Clarence Anglin, haciendo uso de su creatividad y conocimientos para coser y confeccionar, logró transformar en una balsa y 4 chalecos salvavidas, además de fabricar pequeñas bolsas impermeables para guardar sus artículos personales. Y recordemos que esto lo hacía en el taller clandestino durante unas pocas horas en las noches, ¿no? Realmente nos habla de la rapidez y la creatividad que tuvieron la habilidad, ¿no? Que sí, tenía que poseer. La habilidad desde cada personaje, cómo se van complementando uno con otro, ¿no? Es muy cada importante. quien hace su tarea, cada uno va así armando este plan de escape, pero al unísono, ¿no? Realmente todos colaboran, todos son, tienen el concepto ya grabado en sus mentes y trabajan pues de una manera práctica para que todo eso se realice. Sí, de hecho combinan, como bien lo dices, combinan sus intelectos, ¿no? En qué son buenos, ¿no? Sus habilidades. Por ejemplo, Frank Morris, que se dice que tenía una mente privilegiada, pues bueno, él tal vez pudo haber marcado las directrices de la fuga, pero realmente las personas o los personajes que ejecutaban todo esto, pues bueno, era Anglin y, bueno, Clarence Anglin y John Anglin, ¿no? Y en el caso de Allen West, pues bueno, era personaje primero, todo un personaje. Este convicto, primero que nada, se sabía que era como los oídos de todos los directores de las prisiones, ¿no? Entonces era el que siempre decía, bueno, este prisionero se quiere fugar, este tiene problemas con tal, o sea, él siempre iba a contar todo, ¿no? Sí. Pero también era el que poseía las mejores relaciones de todos los prisioneros con las redes de contrabando que existían ahí dentro de la prisión. Entonces, bueno, prácticamente para él se le facilitaba mucho conseguir todas las herramientas que necesitaban, ¿no? De alguna forma esto nos habla que por eso lo invitaron, ¿no? Sí, esta planificación, este planteamiento es realmente creado con las habilidades, ¿no? Que es lo que las posibilidades que pudieran existir, y buscas a la gente adecuada y haces un equipo, haces un grupo en el cual todos tienen en algún momento algo importante que ver, una tarea determinada, un punto fundamental que realizar para que se lleve a cabo. Sí, exacto. O sea, realmente pues trabajo pues no puede ser de una sola persona o de dos. No, tienes que complementarlo con gente que está dentro, que de hecho tienes que ser muy perceptivo para ver las posibilidades y qué gente es la capaz, la adecuada para realizarlo. Sí, y eso es lo que hacía mucho Frank Morris, ¿no? Era como que el director de todo esto, ¿no? El analista, el visionario, el que decía, bueno, ok, llegando aquí, ¿qué vamos a hacer, no? Nos vamos a enfrentar a este tipo de problemas, ¿cómo lo vamos a solucionar? Sí, el plan principal, luego un plan por alternativo, si llega a pasar algo, exactamente. Sí, siempre se necesita este director y este visionario, ¿no? Bueno, el toque maestro del plan se concentró en evitar que los guardias descubrieran la ausencia de los 4 prisioneros durante la madrugada de la huida, para lo cual idearon construir réplicas de cabezas usando alambre, jabón y cabello real. Para lo cual, Clarence ingresó a trabajar en la peluquería del penal con el único objetivo de robar el cabello que cortaba a otros prisioneros, para obviamente luego colocarlo en las cabezas falsas. Pero la cosa no quedaba ahí, pues aún faltaba otro detalle imprescindible para poder engañar a los guardias: la pintura de las cabezas. Y esto está súper curioso. Para ello, Clarence y John Anglin repentinamente comenzaron a tener un extraño gusto por la pintura, en especial por los retratos. Y en sus tiempos libres, que ya hemos visto que eran muchos,
comenzaron a elaborar múltiples retratos de sus antiguas novias, que de hecho posiblemente tenían bastantes, ¿no? Obviamente esto solo era una fachada para engañar a los custodios de la roca, pues en realidad estaban tratando de buscar una combinación adecuada de colores de piel que se vieran lo suficientemente real para engañar en primera instancia al ojo humano y así aplicarlo en las cabezas falsas. Esto nos habla del intelecto que poseían, ¿no? El ingenio que tenía cada quien, ¿no? Bueno, para replicar, ya lo habíamos mencionado hace un momento, replicar pues estas estructuras de las ventilaciones a recrear un tono de piel que pues, realmente es bastante difícil, ¿no? Difícil llegar a ese realismo, ¿no? O sea, una cosa es mostrar algo que esté un poco más alejado visualmente, ¿no? Sí. A algo que realmente que esté ahí y que pase desapercibido cuando pues a primera imagen o primera instancia pues te das cuenta de que no es una persona. Sí. Sí, o sea, realmente ese realismo que le daban era impresionante. Era una tarea bastante difícil. Se tomaron mucho tiempo en alistar todos los detalles, ¿no? Porque eran muy meticulosos. Colocaron cabello por cabello en las cabezas falsas. Sí. Wow, es un trabajo artesanal bastante impresionante, ¿no? Sí. Bueno, mientras tanto, Frank y Allen consiguieron una antigua concertina que modificaron para inflar de forma mucho más sencilla la balsa que habían construido a partir de los impermeables. Y de hecho este es el instrumento que comentas, ¿no? Este como tipo de acordeón antiguo, ¿no? Se ve mucho en los restaurantes italianos, ¿no? Por ejemplo. Sí, que no es el acordeón convencional, ¿no? Simplemente son pues la espiral en medio y pues son nada más algo pequeño. De hecho creo que ese instrumento muy conocido en Italia precisamente y en Francia, ¿no? Italia y Francia, claro, sí. Instrumento sí. Parecido a un acordeón. Sí, así es realmente. Pues bueno, ellos consiguieron esto para inflar la balsa pues mucho más sencillo, ¿no? Bueno, la adaptaron, ¿no? Uh-huh. También nos habla de que iban ya mucho más adelante en su escape. Bueno, finalmente llegaría el día que los 4 prisioneros habían esperado durante 15 meses. Era un 11 de junio de 1962, en la prisión más segura e inquebrantable del mundo, Alcatraz, La Roca. Cerca de las 9:30 de la noche, y tras realizar el conteo nocturno habitual, los guardias ordenaron que se apagaran las luces de las celdas. Casi de inmediato, John y Clarence Anglin, Frank Morris y Allen West se dispusieron a colocar en sus camas las cabezas falsas que habían elaborado previamente. Tuvieron especial cuidado en la colocación de estas para lograr engañar a los guardias. Acto seguido, se dispusieron a retirar por última vez las rejillas de ventilación falsas que cubrían el agujero de la pared por el que se deslizaron hasta el corredor de servicios. No obstante, por una razón desconocida, o quizás no tanto, lo vamos a ver más adelante, Allen West utilizó los días previos al escape cemento fresco para unir la rejilla falsa a la pared de su celda. Lamentablemente, para el día de la fuga, el cemento se solidificó y le fue imposible retirar la rejilla falsa, así que tras unos minutos prefirió olvidarse del plan y simplemente volver a la cama. Mientras tanto, John, Clarence y Frank se reunieron en el taller clandestino en donde habían almacenado los elementos que utilizarían aquella noche para su escape. Los recogieron y subieron hasta el ducto de ventilación vulnerable. Retiraron la tapa y salieron hacia el techo del edificio. Una vez ahí, caminaron unos metros hasta un viejo tubo de calefacción por el que se deslizaron hasta el suelo, utilizándolo como si fuera una escalera de bomberos, ¿no? Digamos. Se dirigieron hacia la cerca perimetral y rápidamente la atravesaron sin ningún problema. Finalmente rodearon una de las torres de vigilancia y bajaron unos metros hasta llegar a la costa de Alcatraz. Pero una vez en este punto, se dispusieron a ejecutar una parte del plan que los 3 de forma deliberada habían ocultado a Allen West. Probablemente porque era el menos confiable de los 3, o simplemente porque solo lo habrían utilizado para aprovechar sus conexiones con otros prisioneros y así obtener las herramientas que necesitaban. Cualquiera que fuera el caso, Allen pensaba que el plan original simplemente era llegar a la costa, inflar la balsa y remar hasta la isla Ángel para posteriormente cruzar hasta la península Tiburón y llegar a las tierras continentales. Una vez ahí, robar un auto y huir hasta México probablemente. No obstante, Frank, John y Clarence
se habían preocupado demasiado en los detalles del plan y sabían muy bien que las probabilidades de éxito eran demasiado bajas, huyendo en una balsa improvisada en medio de la noche y con corrientes de agua tan extremas. Así que, en secreto, comenzaron a idear una forma más efectiva para atravesar la bahía y de paso despistar a la policía. Esto obviamente se elaboró con nueva información que salió de hecho a partir de 2015 hasta 2019 ha estado saliendo a la luz, a la palestra, esta nueva versión de la fuga que les vamos a contar, ¿no? Lo convencional es precisamente lo que acabamos de contar, ¿no? Que bueno, ellos después de que salieron de la isla llegaron a la costa, inflaron la balsa y pues se hicieron a la mar, ¿no? Sí. Y de alguna forma pues no se sabe si llegaron o si se ahogaron, que bueno, eso es lo que me dijo el FBI. Pero bueno, esa es la teoría convencional, ¿no? La que se cree. A partir de 2015 sale esto nuevo que les vamos a contar. Y esto ha generado, bueno, más adelante vamos a ver que generó toda una controversia y se volvió a abrir el caso de la fuga de Alcatraz, ¿no? Sí. Precisamente a partir de esta información. Bueno, aquí les voy. Durante meses habían recabado información confidencial de la operación de la Roca. Una de ellas era que los ferries que transportaban diariamente al personal no esencial que trabajaba en la prisión, como cocineros, personal de limpieza y personal de apoyo, partían diariamente desde el muelle de la isla minutos después de la medianoche con rumbo a la costa de San Francisco. Así que Frank Morris consiguió unas revistas de mecánica popular, que era una... no sé, creo que todas las venden, habría que checar. Pero bueno, eran estas ingeniosas revistas, ¿no? Que te enseñaban a hacer cosas por ti mismo, ¿no? Sí. Armar, no sé, cajas de radio y cosas así. Realmente esas eran muy famosas estas revistas de mecánica popular, no solo en esa época, ¿no? Inclusive hasta sí, eran años, bastante ¿no? útiles en ese Y bastante entonces, útiles, realmente. Sí. Y ya, esto alimentaba mucho su creatividad. Su creatividad, exacto. Bueno. Ok. Así que Frank Morris consiguió estas revistas de mecánica popular en las que aprendió la forma en la que un barco entraba y salía de un muelle, así como la manera correcta de atar y desatar cuerdas a un barco. Entonces los tres pusieron en marcha el plan secreto. Rodearon la isla en dirección oeste hasta llegar al muelle de la prisión, el punto más cercano a las costas de San Francisco. Se situaron en una cueva que se encontraba cercana al muelle y aprovecharon para inflar la balsa lejos del alcance de las torres de vigilancia. Una vez hecho esto, robaron un cable eléctrico de 37 metros que probablemente se usaba para conectar algunas lámparas hacia el exterior del muelle. Entonces Frank ató un extremo del cable a la balsa improvisada, mientras que Clarence y John se sumergieron por debajo de uno de los ferries, en donde ataron el otro extremo del cable al eje del timón del ferry, que es, obviamente, sabemos que es el barco, y abajo el timón, pues bueno, sí, básicamente se mueve para un lado o para el otro, no es lo que le da la dirección. Exacto. Pero bueno, básicamente siempre queda oculto, pero bueno, es una parte como vulnerable, ¿no? Y de los barcos, y esto lo aprovecharon perfectamente. Sí, claro. Bueno, una vez hecho esto, simplemente esperaron unas horas ocultos bajo el muelle hasta la partida del ferry, es decir, cerca de la medianoche. Y bueno, se tiene registro que el último ferry salió a las 12:10, entonces posiblemente ellos se hayan ido en ese ferry, ¿no? De esta forma, lograron ser remolcados desde Alcatraz en dirección a las costas de San Francisco, un viaje de tan solo 2 kilómetros de distancia. La cereza del pastel en este plan maestro era que Frank Morris había conseguido ayuda de unos amigos criminales en el exterior, pues durante las investigaciones posteriores, un policía de nombre Robert Checky reportó que poco después de la medianoche había visto a un pequeño barco blanco que permaneció inmóvil cerca de unos 30 minutos a tan solo 200 kilómetros de la costa. Luego simplemente se marchó en dirección al puente Golden Gate, por lo que se cree, en esta nueva versión, que los tres prisioneros en la balsa, mientras estaban siendo remolcados por el ferry, al acercarse al barco que aguardaba por ellos,
simplemente cortaron el cable y remaron unos cuantos metros hasta donde fueron rescatados, completando así la fuga más famosa e ingeniosa de la historia. De esta forma, 3 simples prisioneros unieron sus mentes privilegiadas para quebrantar una vez más la seguridad de la prisión más dura de Estados Unidos. Así la roca fue quebrantada por última vez. Realmente es una nueva versión, sí, ¿no? Sí, estamos hablando de que pues todo es posible con estos personajes, con estas mentes privilegiadas, claro. Y la manera en cómo se fueron complementando, ¿no? Al grado de que, bueno, ocupar un ferry, que es transporte de personal, realmente la meticulosidad, las agallas para escapar precisamente de esa forma, ¿no? Y que es poco imaginable el hecho de creer que alguien se amarra hacia un ferry o hacia un barco para escapar, ¿no? Sí, eran los toques maestros de esta fuga, ¿no? Realmente la versión que conocíamos era bastante inverosímil, ¿no? Habían pasado 15 meses y tantos preparativos para que llegaran a la costa y simplemente se hicieran a la mar en la balsa y bueno, a ver qué pasaba con ellos. Sí, realmente no había algo que no cuadraba, ¿no? Hasta esta versión realmente lo explica bastante bien. Sí, o sea, hacer un plan maestro para adentrarte hacia las aguas misteriosas, echar un volado nuevamente, habiendo tiburones, habiendo el agua fría, clima, sí, exactamente, ¿no? Entonces tuvo que haber sido la cereza del pastel esta última versión, en la cual ocupan un ferry para escapar, que ya viéndolo desde este punto pues no suena tan descabellado, y suena bastante inteligente, bastante como muy creíble, al estilo de ellos, ¿no? De lo y que muy hacían, a su estilo, sí, ¿no? Sí. Algo que realmente no te esperas que lo puedan llegar a hacer, y esta gente es capaz de demostrar lo contrario. Sí, y de hecho, bueno, Frank West, y de hecho se dice que él fue el que consiguió de alguna forma que pues sus amigos lo esperaran en el barco para que salieran hacia el puente Golden Gate, que era la ruta pues menos probable, ¿no? Podían ir a la Isla Ángel, podían ir a lo mejor hasta San Francisco, que pues, obviamente eso los hubieran atrapado inmediato, ¿no? Ahí en la seguridad que había en la costa. Y realmente esta versión nos ofrece un panorama totalmente distinto y mucho más ingenioso, mucho más creíble y mucho más práctico. Sí, al inmediato notar que estas personas no están en sus respectivas celdas, pues se crea una alerta, ¿no? Y hacen un perímetro en dado caso de que llegasen a aparecer, ¿no? Y calculan el tiempo en el cual podrían, pues hicieron unas balsas improvisadas o nadando, el tiempo en el que podrían llegar, ¿no? Sí, a alguno de los puntos que estaban cercanos. Si la teoría esta del ferry es acertada, la velocidad en la que se transportan es bastante lejana a las especulaciones que podían hacer la policía y levantar ese perímetro, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Cuando, bien lo dices, ¿no? Cuando se calculó el perímetro, pues obviamente fallaron porque pensaban que habían ido remando y que iban a tardar muchísimo tiempo, ¿no? En llegar a un determinado punto. Cuando pues ellos a lo mejor pues, ya ni siquiera se encontraban ya habían avanzado mar, ¿no? Más allá, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, a la mañana siguiente las alarmas sonaron por toda la isla, pues durante el primer recuento del día, los presos Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin no se presentaron como era de costumbre, y los guardias acudieron a sus celdas, tan solo para descubrir el ingenioso engaño. Me imagino la cara de los guardias cuando vieron que eran maniquís, bueno, cabezas de jabón, ¿no? Con ayuda de perros entrenados, los guardias rastrearon por toda la isla para dar con la posible ruta de escape de los prisioneros, pero los rastros fueron confusos y no resultaron concluyentes. Mientras tanto, la Guardia Costera comenzó la búsqueda por las aguas de la bahía, pues para el FBI estaba claro que era imposible que los reos pudiesen soportar las temperaturas del agua, las corrientes marítimas y los ataques de tiburones. Los días siguientes se recuperaron algunos artículos, como un remo, 2 chalecos salvavidas y los restos de la balsa que habían usado los fugitivos, así como una pequeña bolsa impermeable con fotos y cartas que pertenecían a los hermanos Anglin. Como era de esperarse, las autoridades de la prisión comenzaron una inspección minuciosa de todos los artículos y el estado de las celdas de todos los reclusos. Ante el temor de ser descubierto, Allen West, que era el
el reo que se quedó, que no pudo escapar porque se solidificó ahí su celda. Bueno, el agujero, ¿no? Su agujero, sí. Bueno, Allen West obviamente tenía temor de ser descubierto y comenzó a cooperar con el FBI y les contó todos los detalles sobre su participación en la fuga a cambio de no recibir ningún tipo de castigo. No obstante, lo que no sabían los agentes del FBI era que los 3 prófugos habían anticipado este hecho, por lo que el plan que le habían contado a Allen West era completamente erróneo y ponía a las autoridades justo sobre el rumbo contrario a su escape. El plan de los prófugos de Alcatraz se había completado a la perfección. Durante años, el FBI organizó una búsqueda a gran escala de los 3 reos, pero nunca logró encontrar ninguna prueba que asegurara el éxito o el fracaso de la fuga. Así que años más tarde, y sin contar con ninguna certeza de ello, llegaron a la conclusión de que los 3 presos simplemente se habían ahogado en las aguas de la bahía aquella madrugada, como lo habían hecho en el escape de Ted y de Ralph, ¿no? Sí, realmente pues no les queda de otra al FBI que decir pues que murieron en el intento, ¿no? Porque bueno, burlar una prisión de alta seguridad pues los hace quedar mal. Sí, exactamente. Y de alguna ¿no? manera tienes que tapar ese error o esa incapacidad de dar con los fugitivos y creas una mentira realmente tan creíble. Sí. Y bueno, pues de alguna manera pues sí es creíble por el hecho de que es imposible, ¿no? Entonces para ellos se cierra el caso diciendo que mueren en el intento, sin embargo pues no se encuentran los cuerpos. Sí, exactamente, ¿no? Que es súper... Bueno, esto suele pasar con el FBI, sobre todo en esas épocas, ¿no? Ya lo hemos visto también con los asesinos en serie que hemos analizado, que... Sí, dan por cerrado un caso cuando no lo pueden resolver. Sí, ¿no? Cuando no lo pueden resolver es como que lo olvidan y ya no pasa nada, ¿no? Todo está bien. Sí. Bueno, sin embargo, en secreto y a menor escala, Edgar Hoover, por entonces director del FBI, tomó la fuga de Alcatraz como una ofensa personal, pues pensaba que su agencia había sido ridiculizada por 3 simples presos, así que ordenó continuar con la búsqueda de Frank Morris y los hermanos Anglin. Así los agentes del FBI, casi en el marco de la ilegalidad, comenzaron a hostigar a las familias de los presos fugados, con vigilancia a las 24 horas, intervención de los teléfonos y la incautación de toda la correspondencia que llegaba a sus casas. Aunque la familia de los hermanos Anglin tenía la sospecha de que John y Clarence continuaban con vida en algún lugar, tuvieron que pasar algunos años hasta que la vigilancia del FBI se apaciguara. Entonces, de forma misteriosa, cada año comenzaron a recibir tarjetas navideñas con la firma de John y Clarence Anglin. Así, y de hecho, otro dato de último momento es que también su mamá, el día de la madre, le enviaban flores a su madre y nadie sabía de dónde, ¿no? Sí, no venían con una carta, no venían con cartas de la procedencia, pero siempre cada año llegaba, ¿no? Incluso sí, hasta su cumpleaños. También llegaban esos arreglos misteriosos. Bueno, entonces, obviamente, así para la familia, con esto que acabamos de contar, no había ninguna duda de que los hermanos habían sobrevivido a la fuga y se encontraban ocultos en algún lugar. Incluso, y en un hecho inaudito, en 1973, la madre de los hermanos Anglin falleció. Obviamente, cuando fallece, el FBI arma todo un operativo alrededor, porque se esperaba que si estaban vivos, pues que aparecieran, ¿no? Bueno, según los integrantes, o más bien según los testimonios de los integrantes de la familia Anglin, 2 mujeres extrañas se presentaron al funeral y al entierro del cuerpo, que de hecho cuentan que las características eran pues demasiado altas, demasiado maquilladas, ¿no? Por ahí no estaba muy claro, ¿no? Que pudiesen, bueno, estaban obviamente disfrazadas estas mujeres, pero nadie se les acercó como que a decirles nada, ¿no? Todos lo dieron así como normal, ¿no? Así como que, ok, pueden ser ellos, entonces disfrazados, vamos a tomarlos como parte de la familia, ¿no? Y nadie dijo nada. Obviamente se trataba de John y Clarence Anglin, pues disfrazados de mujer, burlándose una vez más de los esfuerzos del FBI por dar con su paradero. No obstante, la prueba definitiva de que John y Clarence continuaban con vida les fue entregada a la familia
por uno de sus antiguos amigos de la infancia. Su nombre era Fred Brizzi. A finales de los 70s, Fred acudió a la casa de la familia Anglin para entregarles un mensaje de suma importancia. Tras asegurarse de que la casa estaba libre de micrófonos espías, reunió a todos en una mesa y les pidió que grabasen lo que estaba a punto de contarles, porque seguramente no lo iban a creer. Entonces Fred les contó a los miembros de la familia Anglin que en 1975 se encontraba en un viaje en Brasil y en un restaurante cerca de las costas de Río de Janeiro, de pronto se encontró con dos sujetos que le parecieron muy familiares. Así que se acercó a ellos y los reconoció. Eran John y Clarence. Se habían dejado crecer el cabello y las barbas, pero aún así destacaban del resto. Los hermanos Anglin también lo reconocieron y lo invitaron a sentarse en su mesa. Tras una larga charla, Fred les preguntó cómo habían hecho para salir de la isla, y la respuesta que recibió fue: "Tú nos enseñaste". Entonces Fred recordó que en su infancia solía acudir junto con los hermanos Anglin a un pequeño lago cerca de su granja, un lugar repleto de botes de pescadores. Allí tenían una broma predilecta: robaban tendederos de las casas cercanas y se sumergían en el lago, donde ataban las cuerdas a los ejes de los motores de los botes, y de esta forma, cuando arrancaban los botes, ellos solían aferrarse a las sogas para hacer una especie de surf, ¿no? Surf improvisado. Sí. Algo que obviamente les parecía en ese momento sumamente divertido, ¿no? Y bueno, esto refuerza la teoría de que amarraron las sogas al ferry, al eje del ferry. Bueno, Fred también les contó que los hermanos Anglin lo habían invitado a conocer la granja en donde finalmente se recluyeron tras la fuga. Allí los hermanos le pidieron un favor muy especial. Le dijeron a Fred que tomara un par de fotos con ellos en el lugar como una evidencia irrefutable de que estaban vivos, y cuando fuera el momento adecuado se las entregara a la familia. Y esta es la foto que Fred le entregó a la familia Anglin a finales de los 70s. Por obvias razones, la familia ocultó como un tesoro esta información durante décadas. Finalmente, en 2015, decidieron sacar a la luz estas evidencias y entregarlas al FBI para demostrarles que la fuga fue un éxito y que los 3 prófugos de Alcatraz no habían muerto como el FBI había determinado. Tras el análisis exhaustivo de las nuevas evidencias, un renombrado experto de análisis facial perteneciente al FBI determinó que la foto inequívocamente pertenecía a los hermanos Anglin. Así, la búsqueda de los presos de Alcatraz fue reabierta y tomó un nuevo rumbo. A la fecha, la investigación continúa activa y podrá cerrarse hasta que los presos sean encontrados o cumplan 99 años. Y de hecho a día de hoy tendrían 90 y 91 más o menos, ¿no? En cuanto a Frank Morris, hubo algunos reportes a mediados de 1967 que aseguraban que el hombre había sido visto en Maryland y que se había dejado crecer la barba y el cabello. Posteriormente, en 1989, se le pudo ver en varios puntos de Florida. Sin embargo, el FBI no dio importancia a ninguno de estos avistamientos. Sea cual sea el caso, hoy más que nunca, las historias de estas auténticas proezas del escape están más vivas que nunca y continúan siendo material de estudio e interés para los amantes del misterio. Es una gran historia. Bastante peculiar, muy interesante. Incluso han habido experimentos, ¿no? De cómo posiblemente pudieron escapar con balsas improvisadas. Sí. Han aventado cocos con estas balsas que improvisan también con rastreadores GPS, ¿no? Para ver qué rumbos lleva la marea. Sí, exactamente. Situaciones climáticas parecidas a la de aquella noche. Se han realizado bastantes estudios, ¿no? Porque realmente es impensable que esta gente pues haya sobrevivido, que hasta ahorita ya lo estamos creyendo que realmente pudieron concebir esta gran hazaña, ¿no? Sí, realmente, pues depende ya de la investigación de cada uno.
Yo, pues después de los documentos que investigué y la información que recabé, yo estoy 100% seguro de que la fuga pues sí fue exitosa. Y bueno, todo esto se debió obviamente al ingenio que tenían los tres, ¿no? Porque bueno, los tres se complementaron perfectamente, sí. ¿no? Uno, a lo mejor Frank Morris hubiese podido idear toda esta fuga, pero no lo iba a hacer, no tenía las habilidades o las capacidades que tenían los hermanos Anglin, ¿no? Sí. Para realizar todo este trabajo artesanal que realizaron, bastante importante, y que bueno, al final esto fue lo que les dio la ventaja de muchas horas en las madrugadas, porque bueno, en aquella madrugada pasaron todas las inspecciones, se realizaba una inspección celda por celda para ver si los reclusos realmente estaban durmiendo, ¿no? Y gracias a las cabezas pues nunca se dieron cuenta, ¿no? Esto les dio una ventaja no solo de unas horas, sino de toda la noche, ¿no? Prácticamente 6-7 horas, entonces pues imagínense. Y aunado a esto, se fueron en ferry, o sea, ellos seguramente antes de la 1 de la madrugada pues ya estaban en tierra, ¿no? Tomando en cuenta esta teoría. Sí, incluso, bueno, después se habló de una supuesta carta, ¿no? Que sí, exactamente. Estos personajes en la cual sufría de cáncer. Exactamente, de John Anglin, ¿no? Sí, y que necesitaba el apoyo, ¿no? Y estaba dispuesto a entregarse siempre y cuando, pues, primero se le atendiera médicamente, ¿no? Que al final, bueno, no se tomó como tal, pero sigue existiendo pues, este caso como no cerrado. Sí, exactamente, todavía continúa como otros que hemos analizado, como el del Zodíaco, que también vimos la semana pasada. Realmente estas son las historias que valen la pena, ¿no? Estos enigmas que se van resolviendo, no del todo, pero sí que vamos conociendo nueva información y que le van dando un giro totalmente distinto a la historia, ¿no? Las pequeñas migajas, ¿no? Sí. Que van dejando son las que realmente enfocan su creatividad, su ingenio, y cómo personas que tienen un intelecto pues sea tan desperdiciado y cometiendo actos vandálicos, ¿no? Claro. Asesinatos, etcétera, ¿no? Entonces, si se hubieran canalizado en algún otro tipo de actividad, pues bueno, estaríamos hablando de personajes con bastante trayectoria, y quién sabe qué pudieran haber llegado, ¿no? Claro, ese es un punto importante, ¿no? A veces, o más bien, creo que en la mayoría de las ocasiones, la brillantez está asociada con la bondad, ¿no? Siempre se dice, sí. Bueno, es que ese ingeniero es brillante, o Stephen Hawking es brillante, ¿no? Que sí lo es, ¿no? Por ejemplo, o Mozart, que era brillante, ¿no? Desde el punto de vista de la música, ¿no? Que era un auténtico genio. Pero ¿qué pasa con los genios criminales? O sea, no tiene nada que ver con la bonanza, ¿no? Con la bondad que pudiesen tener, ¿no? O sea, el intelecto no distingue entre si eres bueno o si eres malo, ¿no? O sea, realmente depende mucho de tus capacidades y cómo lo puedas explotar, ¿no? Y sobre todo, como bien lo dijiste hace unos momentos, que encuentres tu complemento perfecto, ¿no? En el caso de estos presos que pudimos ver, estos prófugos, pues realmente encontraron su pareja ideal, ¿no? O sea, los hermanos Anglin con Morris, ¿no? Y utilizando los dos al cuarto prófugo, ¿no? Que era, bueno, que no terminó siendo prófugo, pero bueno, que estaba ahí en el plan, que era Allen West, ¿no? O sea, realmente lo manipularon para conseguir sus planes, ¿no? Sí, de alguna manera pues, se fueron complementando uno al otro y consiguieron pues lo impensable. Realmente es cuando un genio encuentra el complemento adecuado, como lo mencionaste hace un momento, quizás no con las mismas ideologías o la misma capacidad, pero sí con una capacidad diferente que es útil al final. Así es. Pues bueno, por último, más allá del gran enigma sobre los paraderos de estos 5 hombres que lograron escapar de la roca, se encuentra una gran moraleja que nos deja patente esta gran historia. La genialidad es siempre imparcial y no tiene ninguna relación con el bien o con el mal. Hay genios de la maldad, como por ejemplo en el contrabando está Pablo Escobar, ¿no? Se me ocurre este tipo de... o asesinos en serie, por ejemplo el Zodíaco, ¿no? Que demostró también tener un gran intelecto, ¿sí? Jack el Destripador, todo ese tipo de personajes realmente son genios, ¿no? Puede que hayan sido, o
¿no? Que hayan usado su intelecto para actos criminales, pero pues al fin y al cabo son genios, ¿no? Sí, es verdad. A la par de muchos otros que hemos mencionado también. Sí, depende de cómo vayan canalizando esa genialidad. Algunos genios se aburren y buscan métodos para llamar la atención y crean cosas que para ellos son divertidas, pero pues realmente son aberrantes para la sociedad, ¿no? Y creo que para muchos de nosotros, pues los actos cometidos. Así es. Es cuestión de enfoques, ¿no? Cómo canalizar toda esta genialidad para no aburrirte y pensar de más. Así es. Pues bueno, amigos, esto así concluye la historia de hoy. Es bastante, espero que les haya agradado. Creo que ha sido bastante ilustrativa todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Una nueva teoría acerca de la fuga de Alcatraz. Y bueno, no olviden también dejarnos ahí sus comentarios. Leemos todo. De hecho, agradecemos mucho los comentarios que nos dejaron en el capítulo anterior del Zodíaco. Estamos tratando de responder todos. Y de hecho creo que lo hicimos, ¿no? También ahí en la página. Sí. Y también en iVoox nos han dejado ahí algunos otros comentarios que hemos estado respondiendo. Y bueno, pues ahí recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, en Facebook, en La Noche Paranormal, y en iVoox. También tenemos el Instagram de @lanochepodcast. Así es. Entonces, bueno, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, si prefieren hacerlo mediante página de internet, está miedo.com.mx. Ahí pueden encontrar los capítulos de La Noche Paranormal y también algunos enlaces para nuestro programa de los sábados, ¿no? Y de los miércoles. Que bueno, esto está ya un poco relacionado con lo que hacemos aquí en La Noche Paranormal. Pero bueno, si quieren darle un vistazo, pues también seguramente les va a gustar, ¿no? Es correcto. Bueno, pues no sé si tengas algo más que agregar. No, realmente es una historia bastante interesante. Me quedo con el complemento de esta gente brillante. Como se llega a este congenio con otras personas es lo más interesante, ¿no? Llevar a cabo este plan con las personas adecuadas, sí. Y al final culminarlo de una manera tan limpia. Sí, tan limpia, tan brillante. Bueno, amigos, pues les agradecemos. Dejen ahí sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan del nuevo formato que tenemos aquí en La Noche Paranormal? También sus comentarios ahí son importantes como retroalimentación. Ahí aprendemos también bastante de ustedes. Eso es realmente lo importante y lo que buscamos, ¿no? Que se genera ahí un debate. Si ustedes tienen algunos otros datos que también nos han dejado, que son bastante importantes, también nos ayudan a realizar las investigaciones, ¿no? A veces esos datos nos dan directrices para hacer o realizar los guiones, para ver por dónde analizamos, por dónde investigamos y todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues... También, perdón que te interrumpa, también si quisieran que habláramos de un tema en específico, sí, lo pueden dejar en las cajas de los comentarios y podemos hacer una investigación acorde al tema que ustedes nos sugieran. Así es, amigos, y bueno, les agradecemos su presencia el día de hoy. En la producción está Yanni Salazar, Armando Arellano. Gracias, amigos. Ustedes saben quién soy. Les agradezco y nos vemos en otro episodio de La Noche Paranormal. Hasta la próxima. Adiós.